Hola Martín. Mi nombre es Catalina González Guajardo, tengo 31 años, soy profesora general básica con mención en lengua y literatura de la Pontificia Universidad Católica, magíster en currículum y proyectos educativos y diplomado en convivencia escolar. Cuando tú me preguntas si creo que el nivel socioeconómico de alguien determina cómo habla, o las jergas de clase social, o si las jergas de clase social van más allá del dinero, te puedo responder que el nivel socioeconómico em, no siempre condice al tipo de habla que tienen los sujetos. Considero que tiene que ver más con un tema cultural y con un tema social, más que económico, ¿sí? Em, Considero que en Chile, obviamente, está muy marcado más la zona geográfica y la escucha social que puede tener el hablante. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, alguien del norte va a tener cierto tipo de tono, de vocalización a la hora de hablar y comunicarse. Y finalmente el sujeto es un imitador innato. Por lo tanto, si él se inmiscuye, se relaciona con gente que tiene, por ejemplo, un saseo, va a hablar de esa manera. No obstante, no es una generalización. Por ejemplo, puede haber una persona de nivel social un poco más carente que pueda hablar mejor que cualquier persona que vive en Vitacura. Puedo darte un ejemplo. Tiene que ver con la escucha, con la práctica y con la sociabilización del sujeto. Eso creo. Sí, yo creo que si influye el mapudungún en el lenguaje del chileno y el chilena, creo que todos los orígenes, ancestros, influyen en nuestra lingüística actual. Tenemos palabras cotidianas que son de esa cepa, o sea, charquicán, charqui, por decir los clásicos, pero también tenemos el quechua, palabras claves que se ocupan en el norte y son parte de su identidad. Por lo tanto, yo no solamente destacaría el mapudungún por su excelencia, sino que también destacaría todos nuestros orígenes ancestrales. Ahora, si nos basamos específicamente en el mapudungún, claro, el mapudungún creo que es una raíz esencial, pero obvio ojo con declararlo mapudungún, porque también el declarar como mapudungún tiene que ver como con una herencia españolizada de que esta es la lengua. No hay que olvidar que el mapudungún se genera de diferentes instancias y finalmente fue una lengua de tradición oral, por lo tanto sus modificaciones son sociales y han estado en movimiento. Por lo tanto, sí, es esencial como origen, sí, pero no solo el mapudungún, también todos nuestros ancestros como el quechua, el inca, etcétera. Creo que nuestras diferencias de habla se debe a diferentes criterios. El primero, por su excelencia, es el social, que ahí se correlaciona con lo geográfico. Por ejemplo, un mapuche costino te habla totalmente diferente a un mapuche de la cordillera o el mapuche que vive en la ciudad. Porque te estoy dando el ejemplo del mapuche porque es súper claro cuando tú estás en el sur. Pero, por ejemplo, una persona que vive en el campo, a 2 horas de Santiago, habla cantadito, como yo, pero tú te vas a Santiago y esa persona se inserta en un grupo social, ya sea en una universidad, en un grupo de trabajo, y cambia su forma de hablar. Y tiene que ver con que hay ciertos países latinoamericanos que tienen esta capacidad de adaptar otra lengua de forma más fácil. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, es típico cuando el chileno va a Argentina y llega después de un mes hablando como argentinizado, ¿no? En cambio, el argentino no cambia su sazón, su tono. Por lo mismo, yo creo que la base lingüística que tiene el español chileno es fácil de ser modificado por las características geográficas y por las características culturales que te mencioné en la primera pregunta. Cuando tú me vuelves a insistir si tiene característica o correlación con lo económico, creo que no, creo que eso pasó más en el siglo XX y que eso ya está un poco atrás, ¿no? Por un tema de la escolarización obligatoria que existe en nuestro país y también por la meritocracia o la democratización de los estudios superiores, que obviamente no llega a un 100%, pero se ha avanzado bastante.
Creo que el lenguaje en Chile sí representa limitaciones laborales. En uno de mis trabajos me tocó clasificar gente después de las entrevistas laborales y para mí un criterio prioritario era cómo hablaba esa persona. Incluso a veces priorizaba más el cómo hablaba, cómo se expresaba, más que su universidad. Entonces, dado la experiencia, te puedo decir que sí. Creo que el lenguaje, cómo se utiliza, cómo se conjugan los verbos, aunque suene súper como una frase, es esencial. Es esencial saber hablar y comunicarse y por lo mismo el currículum nacional está enfocado en que el sujeto sea una persona capaz de movilizarse y desarrollarse de forma activa y responsable, como siendo un ciudadano del mundo, ¿no? Por eso el enfoque de lengua y literatura es interesante porque nos enseña a ser críticos de nuestra misma habla y cómo ésta se va modificando, a diferencia a lo que estaba antiguamente, que era lenguaje, que era como eso es, y vamos a la conjugación de verbo y a lo más como morfológico y sintáctico, y no a la semántica y a la sintaxis. Creo que el enfoque que tiene el currículum actual, que es la semántica y la sintaxis, es esencial que se genere en todos los colegios como debe ser para finalmente quitar esa brecha lingüística, cultural y una reproducción finalmente que a veces se da. Por lo mismo creo que se debe a que en ciertos lugares, en ciertos espacios, uno tiene que tener una forma de comunicarse básica. Y si uno no se puede adherir a eso, te va a quedar afuera del trabajo. Por lo tanto, ¿se puede acortar la brecha? Sí. ¿Cómo? Teniendo mejores profesores de lenguaje en capacitación constante, un uso correcto del lenguaje en la televisión, en redes sociales, y también no olvidar inculcar desde pequeño al estudiante la relevancia que tiene el hablar de forma correcta, según el contexto en que uno se encuentra.